segunda mesa de hoy, que está dedicada a herramientas y buenas prácticas hacia una ciudad inclusiva. Hemos querido reunir a agentes que están demostrando a través de su trabajo buenas prácticas e iniciativas que marcan un cambio. La mirada, por tanto, se centra en conocer posibles oportunidades que a veces ni somos capaces de imaginar. Tenemos a 3 personas en la mesa, 3 mujeres, provenientes del ámbito asociativo, que nos traen 3 ejemplos concretos vinculados al mundo de la comunicación, la cultura y el ocio o deporte. Empezamos con Bego Izarra, que viene de EDECA, que nos va a hablar sobre cómo comunicar con personas con discapacidad. Bego, ¿me oyes bien? Porque sé que tienes una discapacidad auditiva. Sí, muy bien, gracias, Maite. Te veo de espaldas. Sí, efectivamente. Mira, Maite, me he colocado de espaldas intencionadamente para intentar reflejar una imagen que muchas veces vivimos las personas con discapacidad. Y es que nos hacen invisibles. Estamos presentes, pero no se nos ve. Somos casi como un muro y se nos abre a nuestras espaldas. Y quería que pudierais vivir también vosotros, vosotras, cada uno, cada una. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo lo habéis visto? Esos segundos, esos pequeños momentos. Porque de lo que os quería trasladar desde EDECA, que es la coordinadora de representantes vasca de personas con discapacidad, de entidades, que recoge a toda la tipología de discapacidad, pues es un poco el mensaje que os traemos. EDECA acaba de publicar, como decía Maite, una guía de cómo hablar de personas con discapacidad. En el programa, en vez de poner de, ponía sobre. Vamos a dar mucha importancia al lenguaje, porque el lenguaje es el que nos sitúa en la realidad, el que nos la cuenta, el que nos la crea. Y ese es también el cometido de los medios de comunicación, y por eso esta guía está pensada inicialmente mucho más en los profesionales que se dedican a trasladarnos, a hacer de intermediarios entre las situaciones, las noticias y los receptores, que somos en general la población, ¿no? Pero que nos vale en realidad a todas las personas. Y hoy que se está hablando del derecho a la ciudad de las personas con discapacidad, pues la ciudad es el ámbito, bueno, todos los ámbitos son de relación, y la relación empieza por la comunicación, básicamente. Las primeras palabras, las primeras imágenes nos sitúan en lo que va a ocurrir después en esa interacción. A mí me gustaría que pensarais un momento, os voy a dejar un momento, ¿no? de qué os gustaría escuchar cuando estáis delante de una persona con discapacidad. ¿Qué os gustaría escuchar? ¿Qué os gustaría preguntar? No sé, ¿no? Un momento solo.
Y cuando estáis en esa situación, ¿qué es lo primero que os fijáis? Bueno, me voy a quitar las gafas, no tengo problemas visuales, porque quiero que también nos miremos a los ojos, porque es el primer contacto importante. Por eso cuando se nos abre de espaldas o de costado, o se abre a otra persona de nosotros o acerca de nosotros, pues se nos está invisibilizando, como decía antes, ¿no? Y cuando tenemos delante una persona con discapacidad, ¿qué es lo que primero vemos? ¿Qué vemos? ¿La persona? ¿La discapacidad? La guía empieza con una frase, no sé si... Bueno, la guía, todo esto, aprovecho para deciros que si entráis en la página web de DECA, en publicaciones estará la guía esta, que es muy breve, euskera es bilingüe, que era castellano, y la primera frase, he cogido las gafas de sol y no he cogido las gafas de leer. Voy a coger las gafas, disculpad. Son las gafas del directo. Bueno, la primera frase que dice la guía, dice, el lenguaje es el vestido de los pensamientos. El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Y yo añadiría, los pensamientos es lo que nos hace llevar a la acción o a la no acción, lo que nos hace reaccionar de una manera o de otra. ¿Cómo pensamos? ¿Qué tenemos interiorizado al hablar con cualquier persona, tenga o no tenga un reconocimiento de discapacidad? Con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que sentimos, hacemos nuestras interpretaciones. Y esas interpretaciones nos llevan a ver qué es lo que existe, qué es lo que no existe, qué es lo que distorsionamos. Hay una frase también de un autor en busca de la felicidad que dice, para mí la felicidad es que las personas que llegan a mí se vayan mejor que como han venido, más o menos. Bueno, esto es un poco la finalidad que a mí me gustaría trasladaros, que todos nos marchemos de aquí un poco mejor de cómo hemos llegado. Y en cuanto a los objetivos concretos de esta intervención, pues yo diría que es dar alguna pista para que nos ayude a reflexionar, para que nos ayude a situarnos, para que nos ayude, como la propia guía, hay un capítulo que dice de autoevaluación, ¿no? No es un examen al uso, pero sí es importante que tomemos valor a lo que decimos y cómo lo decimos y que muchas veces estamos condicionados por experiencias previas. Bueno, siempre estamos condicionados por experiencias previas, pero ¿cuáles son nuestros estereotipos, nuestros estigmas, nuestras experiencias previas con personas con discapacidad? Porque todos los hemos tenido, directa e indirectamente, todos los hemos tenido.
Y además, bueno, pues por centrarnos en los medios de comunicación, y antes hablaba de invisibilidad, recientemente el Gobierno vasco nos ha trasladado que en el País Vasco hay reconocidas oficialmente alrededor de 140.000 personas con discapacidad. Bueno, la discapacidad es importante, no es ninguna definición, no nos define, no nos hace un grupo compacto tampoco y ya está. Las personas con discapacidad, igual que las personas sin discapacidad, somos de lo más diverso, de lo más variado. No coincidimos en muchas cosas e intentamos solventar las dificultades con las mejores opciones posibles, teniendo en cuenta que la mayoría de las situaciones vienen condicionadas no por las dificultades de la discapacidad, sino por las dificultades del entorno y de los pensamientos, las actitudes de las personas que nos rodean, que intercambiamos, que nos cruzamos por la calle o que nos encontramos en la cafetería o que estamos trabajando mano a mano, en fin. Hay una pregunta que a veces no se hace, pero cuando estás así, en plan más tranquilo, más amigable, por decirlo así, suelen decirnos, es que a veces no sé cómo actuar o no sé qué decir delante de tal persona. La respuesta solo puede ser que seas tú misma, tú mismo, que actúes como actúas normalmente. Que digas, que saludes y a partir de ahí, a partir de hola, ¿qué tal? Pues ya vendrá lo siguiente. Y si necesitas saber algo más, el poder tener la actitud o la oportunidad de interactuar con esa persona preguntando. ¿No? Primero, si necesita algo, si necesita algún apoyo, porque a veces damos por sentado, inclusive, que por el hecho de tener un tipo de discapacidad necesitemos apoyos y ayuda. Y quiero trasladaros que la mayoría de las personas con discapacidad que están asociadas hacen tareas de voluntariado, de apoyo, de colaboración. Entonces, poner el foco, ¿dónde ponemos el foco? En la persona con sus habilidades, sus posibilidades, sus recursos, sus limitaciones también. ¿Dónde ponemos eso? En la guía aparecen una serie de indicaciones sobre el lenguaje, sobre terminología al uso, de manera correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada. Voy a poner un ejemplo muy habitual, muy típico. Las personas con discapacidad versus personas normales. Bueno, no sé quién ha dicho que no seamos todos personas normales de por sí. Si queremos hacer esa diferenciación, que sea personas con discapacidad o personas sin discapacidad, ¿sí?
están diciendo que el tiempo se acaba y bueno, pues yo os invito a que podáis acceder a la guía, a que podáis ver. En ella se habla, como digo, de terminología, se habla de los 6 tipologías de discapacidad, sabiendo que cada persona es diferente, cada persona y cada discapacidad, bueno, es muy diverso a todos los niveles, que no se meta todo en un bloque. También quisiera poneros el énfasis en que para convivir en una ciudad y a través de las relaciones dar prioridad al respeto y a la dignidad. Por mucho que se hable y se diga, veamos si cuando efectivamente hemos interactuado lo hemos hecho desde el respeto y desde la dignidad. Si damos voz a las personas directamente o preferimos centrarnos en sus acompañantes. Si somos capaces de hacer una relación de tú a tú o creemos que por tener un rasgo, porque la discapacidad es un rasgo, somos más o somos menos. Esas cosas, esa competitividad tan habitual, ¿no? Y que en una ciudad se ve mucho más. No sé, deciros que cualquier pregunta que os surja con cualquier persona, tenga o no discapacidad, o presente algún rasgo del tipo que sea, qué rico es iniciar un diálogo para todos, porque a partir de ahí construiremos algo, construiremos por lo menos un pensamiento más digno, un pensamiento más justo, y estaremos en posibilidad de hacer una convivencia más solidaria, más enriquecida, más diversa, que será el reflejo de lo que realmente somos. Aquí cada cual tenemos una historia, tenemos unas posibilidades, tenemos unos retos que todavía no sabemos hasta dónde podemos llegar. Y bueno, y mucho ánimo. En fin, lo siento, me hubiera gustado poder leer las notas que eso, pero bueno, pues ando con una catarata recién operada y entonces pues bueno. Pero es que ricasco, gracias por el silencio, gracias por pensar y por intentar interiorizar un poco todo esto. Y si estáis aquí es porque estáis interesados en un mundo mejor y eso ya es un grado. Eskerrik asko, Bego, por esta ponencia tan interesante y necesaria sobre la importancia del lenguaje y aportar luz en este camino largo que nos queda por recorrer. Bego ha traído alguna guía, sabed que cuando luego se cuelguen los vídeos y os mandemos toda la información de las ponencias, pues ya os mandaremos el link directo a la guía. Y Bego también se ha ofrecido que desde EDECA, si alguien quiere la guía física, pues también que nos lo comente y se lo haremos llegar, ¿vale? Y sin más, pasamos a la segunda ponente de hoy. Bego viene de Bilbao, nuestra siguiente ponente viene de Guipúzcoa, aunque ella es mexicana. Tenemos aquí a 3 mujeres vascas y tenemos representación de todas las provincias. Norma Andrade viene del Cartu,
Es licenciada en Diseño Industrial y Técnica en Accesibilidad, máster en Tecnología de Apoyo para la Autonomía Personal y desde el 85 colabora en el CARTU, la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Guipúzcoa, como técnico de accesibilidad. En cuanto a el CARTU, es una organización de referencia y han impulsado en colaboración con instituciones públicas diferentes trabajos en materia cultural. Y sin más, te cedo la palabra, Norma. Bueno, eskerrik asko, gonbidapena. Oso interesgarria da guretzat, hemen egotea baita gure esperientzia markatu. Contatzeko. Os queremos un poco explicar lo que hemos trabajado nosotros en accesibilidad desde el CARTU. Y bueno, no sé si sabéis qué es el CARTU, pero es una federación coordinadora de personas con discapacidad física de Guipúzcoa. Llevamos ya más de 40 años trabajando por la plena integración de las personas con discapacidad física y nuestro carácter es sobre todo reivindicativo, o sea, no tenemos ni centros ni bueno, nada de ese tipo. O sea, intentamos que las personas estén en la sociedad incluidas y bueno, y que sean autónomas. Buscamos la autonomía y la integración en la sociedad. Bueno, barkatu, escuchamos a las personas asociadas, ofrecemos información específica sobre algunos temas, concienciamos a la familia y a las personas con discapacidad. Intentamos coordinar el movimiento asociativo porque dentro del CARTU hay 11 asociaciones. Representamos e intentamos dar voz a las personas con discapacidad. Se crea diálogo y colaboración con las instituciones, tanto privadas como públicas. No quiero alargar mucho más porque tenemos varias cosas, ¿no? Hay varios programas y dentro del programa de accesibilidad estoy trabajando yo ya desde hace bastantes años, ¿no? Estas son las asociaciones, que son 11 en este momento, porque en 40 años han ido variando y han ido cambiando bastante, ¿no? Estamos en el antiguo, en Donosti, y me han pedido que hablara un poco sobre una actividad o un evento accesible e inclusivo. Yo creo que un evento inclusivo y accesible es desde el momento en que nace ese evento, el momento en que pensamos en que vamos a hacer cualquier evento, tenemos que pensar en que hay que incluir socialmente a cualquiera, o sea, a todos. Y en eso están las personas con discapacidad. Hemos hablado ya en la mañana de la inclusión social y de que deben de participar activamente en la sociedad como sujetos, como ha dicho Jesús antes. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ya también se ha hablado de la convención, no os voy a decir mucho más. Las leyes que hay que tomar en cuenta también son muchas, o sea que tenemos que ver la accesibilidad realmente como un derecho. O sea, es importante subrayarlo y tenerlo en cuenta, o sea, en todo momento, de que es un derecho de las personas con discapacidad. Y ¿cómo podemos mejorar la accesibilidad de los recursos y eventos culturales? Yo os voy a hablar de un caso en que trabajamos en el año cultural en Donosti, que fue en el 2016. Empezamos nosotros, sabíamos como el CARTU que iba a haber ese año cultural,
pues unos 2 años antes intentamos ya ponernos en contacto con el ayuntamiento y decir que nosotros desde el Cartu queríamos participar en todos los, desde el principio, para que realmente fuera inclusivo, accesible, ya que era, cultura para convivir, eran los lemas, y bueno, igualdad de oportunidades, todos esos lemas pues estaban dentro del año cultural. Por fin, lo logramos, que alguien nos escuchara dentro del ayuntamiento y empezamos a trabajar con ellos, ya sería en el 2016 ya cuando empezamos, ¿no? Y bueno, trabajamos de diferentes maneras, por un lado asesorando, o sea, nos dieron la oportunidad de asesorar dentro de varios eventos que se hicieron, estuvimos asesorando con voluntariado, o sea, formando al voluntariado, la formación de los responsables de los proyectos y bueno, ahí se hicieron algunos protocolos y otras cosas. Quiero resaltar mucho lo de la formación de las personas responsables. Nosotros participamos, se hizo una formación muy específica para los que iban a participar en los proyectos y fue al principio de ese año. Y yo creo que fue muy positivo porque se hizo una formación de qué es una persona con discapacidad, qué tipos de personas con discapacidad hay, cómo debemos de tratar a una persona con discapacidad y luego también desde ponerles en el lugar de, o sea, sentarlos en una silla de ruedas, ver cómo es, pues si vas a poner como por ejemplo en un museo, una exposición, a qué alturas hay que ponerlos, o sea, si tú vas a poner una vitrina que está alta, pues no va a llegar, ese tipo de cosas, ¿no? Hablábamos también, perdón, de, en general, de todas esas circunstancias que pueden suceder, o sea, del lenguaje también, que era muy importante. Y bueno, fue bastante positivo porque yo he tenido la oportunidad después de encontrarme con personas en diferentes ayuntamientos que estuvieron en ese año y que han seguido haciendo o intentando hacer los eventos de forma accesible y para todos, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que fue positivo eso. O sea, el año cultural 2016 tiene muchas críticas, pero para nosotros fue, yo creo que positivo, bastante positivo. Hubo voluntariado, o sea, en la formación del voluntariado también nosotros ayudamos, bueno, estuvimos dentro de esa formación. Y bueno, y también fue positivo porque las mismas personas con discapacidad se presentaron como voluntarias para trabajar dentro de toda esta organización cultural, ¿no? También participamos activamente en diferentes proyectos, pues como Urban Hero, que era precisamente de la ciudad. Ahí trabajamos como organización. También trabajaron personas con discapacidad física, también trabajaron pues, arquitectos, urbanistas, o sea, hubo un movimiento ahí fuerte, o sea, se hicieron algunas cosas en la calle, pues bueno, no sé, creo que fue, para nosotros fue bastante positivo, ¿no? Luego, como legado del 2016, se intentó dejar, por un lado, un protocolo para garantizar el diseño y organización de eventos culturales accesibles e inclusivos,
que es bastante técnico, o sea, en él nos dice, pues bueno, cómo tiene que ser una franja guía, cómo algunas cosas que no se deben de hacer. Por ejemplo, en la segunda y tercera foto se ve, eso se ve en muchos sitios que se hacen el cableado para pues poner alguna cosa, no sé, va a haber algún concierto así, ponen todo el cableado y para tapar el cableado ponen ese tipo de no sé, un escalón con unas rampas muy cortas y al final es un obstáculo para personas usuarias de silla de ruedas, por ejemplo, o para personas que arrastran los pies. Entonces, bueno, ese tipo de cosas en este protocolo se decía pues cómo tenían que ser, o sea, con una rampa más larga, o sea, intentamos poner ejemplos, buscar soluciones también. Se dice cómo tiene que ser pues, un aparcamiento, un baño, o sea, ese tipo de cosas en el protocolo. Y otro que fue lo último que hicimos dentro de ellos fue esto, la guía para diseñar y organizar eventos culturales accesibles e inclusivos, que bueno, os voy a poner un vídeo de esto, que también fue legado de esto, para que veáis un poco de qué va. ¿Cómo organizar eventos culturales accesibles e inclusivos? El Diccionario de la Lengua Española recoge las siguientes definiciones de las palabras accesible e inclusivo. Accesible, de fácil acceso. Inclusivo, que incluye o tiene virtud y capacidad de incluir. ¿Pero qué es un evento cultural accesible e inclusivo? Aquel que garantiza desde el mismo momento de su concepción y en todas las fases del desarrollo que todas las personas, independientemente de su condición, accedan, disfruten y participen en él con las mismas oportunidades y en condiciones de igualdad. A continuación, se relaciona un decálogo sobre medidas de accesibilidad e inclusividad. La programación cultural tendrá en cuenta valores como la igualdad, la convivencia, los derechos humanos o la inclusión, por tratarse de principios de transformación social que contribuyen a alcanzar una sociedad más equitativa y justa. Se cumplirá la normativa vigente en materia de accesibilidad, así como los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, promoviendo en todo caso las medidas que trasciendan del mero cumplimiento de las normas e impulsen el carácter inclusivo del evento. El diseño de los eventos culturales se llevará a cabo en estrecha colaboración con las organizaciones representativas de personas con discapacidad, poniendo en valor su conocimiento, experiencia y capacidad de innovación orientada a la plena inclusión social de toda la ciudadanía. Comunicar de la manera más exhaustiva posible sobre las condiciones de accesibilidad del evento para promover así la participación activa de todas las personas. La redacción en los diferentes soportes de comunicación, los términos utilizados, el enfoque transmitido o la accesibilidad de la información han de ser los adecuados para garantizar el carácter inclusivo del evento. Garantizar que los diferentes servicios y elementos del entorno donde se proyecte el evento, el acceso al mismo y el espacio donde se desarrolle cumplan las necesarias condiciones de accesibilidad. Reservar espacios para las personas con discapacidad que lo requieran, garantizando una adecuada señalización, así como la ubicación y características necesarias para disfrutar del evento en condiciones de igualdad. Garantizar la adecuada formación del personal trabajador y voluntario para dar una respuesta de calidad a las necesidades de todas las personas que participan en el evento. Favorecer actitudes empáticas que permitan solventar las carencias de accesibilidad existentes en los espacios y servicios donde se desarrolla el evento. El desarrollo del evento ofrecerá adecuada respuesta a las necesidades de todas las personas que participan en el mismo: servicio de intérprete de lengua de signos, personal facilitador, maquetas, audiodescripción, bucle magnético, pictogramas, etc.
Bueno, esta guía la hicimos con diferentes asociaciones. Estaban personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y también con discapacidad cognitiva. Y bueno, no tengo ya mucho más tiempo, pero bueno, solo os quiero comentar que tengáis en cuenta siempre pues, la cadena de accesibilidad. O sea, la cadena de accesibilidad es desde el momento en que la persona decide acudir a un sitio, o sea, pues, si lo ve por internet o no sé, si hacéis folletos o todo esto tiene que estar accesible. Y bueno, y continuando con la cadena, pues el transporte, o sea, que el transporte cómo va a llegar hasta el sitio donde habéis planeado eso, luego ya el edificio en sí, como en este caso, por ejemplo, y bueno, todo lo que conlleva esa cadena de accesibilidad, ¿no? Y bueno, creo que… solamente os quería comentar que a raíz de eso el Cartu ha trabajado bastante también en el 2016 coincidimos también con K6 Gestión Cultural y ahí con ellos hemos estado trabajando bastante cuestiones de museos, por ejemplo, y se ha hecho una guía también para cómo hacer los museos inclusivos y accesibles para todos y todas. Y bueno, también hemos hecho recientemente un análisis de la accesibilidad de los museos dentro del País Vasco. Esto lo hacemos para el Gobierno vasco y yo creo que es importante porque ahí se va a ver realmente dónde están las carencias de los museos y creemos que el Gobierno vasco buscará cómo subvencionar para mejorar esos espacios, ¿no? Y bueno, tenía otro vídeo, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Gracias. Eskerrik asko, Norma. Bueno, igual podemos incorporar el otro vídeo también junto con las ponencias para poder enviar a todas las personas que han acudido hoy. Y seguro que todas las personas que representamos a entidades públicas, asociaciones, tomamos nota, ¿no?, de todas las indicaciones, de las herramientas que nos has presentado, de esa cadena de accesibilidad, ¿no?, para que la tengamos en cuenta. Eskerrik asko. Y doy paso a la tercera ponente de hoy, a Silvia Podaca, que lleva muchos años trabajando por las personas con discapacidad desde el movimiento asociativo. Hoy viene en representación de Montes Solidarios, asociación a la que se incorporó en el 2017 y que actualmente es presidenta del proyecto. Zurea da hitza, Silvia. Micrófono, si no, no me oís. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer a Baketik, me gustaría agradeceros a todas las personas que estáis aquí pues escuchándonos y también pues agradecer a todos los ponentes, ¿no?, que habéis estado antes, que siempre se aprende un montón. Antes de empezar, me gustaría que se pusiera un vídeo, que lo van a poner desde ahí, lo vemos, lo escuchamos y luego os cuento un poco, ¿no?, la labor que hacemos desde Montes Solidarios. Parte de nuestro entorno está cambiando. Vivimos en la era de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y de los avances tecnológicos más impresionantes. Nos movemos día a día por edificios inteligentes, algunos de los cuales no lo son tanto. Aún así, es la era más futurista. Salir del asfalto, vivir una experiencia en la naturaleza, ascender una montaña, es ahora una realidad.
es que admiro a la gente que no conozco, gente como este, que de repente, de la nada, crea una historia y hace feliz a la gente. Joder, me pareció la iniciativa una bomba, ¿no? Y dije, joder, yo quiero correr con Yugal. Tú cuando me viste ahí colgado ahí, cuando desplomé la pared, este está chalado. Hombre, es que me parecía una locura. No es posible hacer una cosa de estas solo. Entonces, bueno, pues la gente, al final hay mucha gente con muy buen corazón en el mundo. Yo creo que para hablar en nombre de todos los que estamos en esta historia, la montaña es que es todo. Es donde pasas tus vacaciones, donde vas a despejar tu cabeza, donde estás tus momentos de ocio, donde haces deporte. Entonces, claro, entender que hay personas que sienten lo mismo y que por cualquier circunstancia no pueden acercarse a la montaña o a la naturaleza, pues es que cobra todo el sentido esta asociación. Y les dije, oye, mira, que vamos a ir, pues bueno, con gente que no puede, pues con personas que tienen movilidad reducida, con un ciego y tal, por Jaizkibel, y digo, ¿qué? ¿Por la carretera? Y yo, no, por el monte. Y me dio un ictus y me dejó desmantelado. El poder disfrutar de esa excursión, de que vas disfrutando del camino, ¿no? Pues muchas veces igual no te lo planteas, ¿no? Planteas más el no puedo que el cómo lo hago. Mi prioridad esto es no hacerlo. Mira, nosotros solemos decir que nosotros antes íbamos al monte con unos colegas y ahora vamos con otros. Pero por otro lado son cosas que son únicas, que si no te ayudan no lo vas a hacer tú, vamos. Desde que, lo dicho, te conozco a ti, conozco a la asociación, conozco a gente en particular que realmente ha estado con vosotros y que me ha dicho, Irache, esto es maravilloso. O sea, jamás había subido a la montaña y lo he conseguido, he hecho mi sueño realidad. Hombre, a mí es que en mi caso me ha dado vida. Es tan gratificante la sonrisa y el cariño y el abrazo de las personas que eso no tiene precio. Y yo estoy muy agradecido, terriblemente agradecido, de lo que ese día me llevasen a Babio. Yo pensaba que nunca más iba a ir. Y muchísima gente que quiere ayudar y que quiere ayudar a gente buena. Al final eso, son muchos corazones que hacemos un corazón solo. Bueno, habéis visto, yo creo que a través de este vídeo un poco lo que hacemos. Montes Solidarios es una asociación de personas a las que les gusta ir al monte. Esta asociación se creó en el 2014 porque bueno, hubo unas personas cuya afición era ir al monte y entonces a través de, bueno, pues de ese querer compartir, crearon esta asociación no para llevar al monte a personas con discapacidad, sino para ir con personas con discapacidad al monte. Es importante el matiz. En su origen, la asociación se enfocaba sobre todo a personas con movilidad reducida, con discapacidad física y a personas ciegas o con baja visión. Actualmente tenemos 214 personas socias, 24 personas de estas socias son usuarias y 133 voluntarias. Bueno, yo muy bien yo pensaba, digo, es que viendo los ponentes, viendo el título de la jornada, dices, ¿qué pintamos aquí? No vamos a venir, o sea, no hablamos tanto de derechos, sino un poco más de emociones, no hablamos de ciudad, sino hablamos de montañas, ¿no? Pero bueno, el tema es que dónde pasamos nuestro tiempo libre, muchas personas, ¿no? O dónde nos gusta pasar nuestro ocio, ¿no? Queremos salir de nuestro entorno, de ese entorno que igual se puede controlar muy fácilmente y queremos ir a otros entornos que lamentablemente o afortunadamente no se pueden controlar tanto, ¿no? No se puede controlar tanto las distancias para que pueda pasar una silla de ruedas porque no se pueden mover los árboles para poder acceder, ¿no? Nosotros utilizamos dos herramientas para poder acceder al monte, las habéis visto en el vídeo.
Una es la silla Yolet y otra es la barra direccional, que es para las personas con baja visión. La silla Yolet la inventó un señor francés que se llamaba Jules Claudel, que la inventó, se puso a ello en 2 días. Él no era, como nuestra compañera Norma, licenciada en diseño industrial, sino que era un guía de montaña, que su interés era poder llevar a su sobrino con una discapacidad física al monte, ¿no? En solo 2 días hizo posible que en un entorno totalmente inaccesible para personas como yo, ¿no? con personas con movilidad reducida, pues hizo posible que ese niño fuera al monte, ¿no? Esta silla, ese prototipo, pues, se ha mejorado a lo largo de los años y se ha industrializado su producción y bueno, pues es una herramienta muy importante para que podamos acceder al monte, ¿no? La barra direccional, habéis visto que es simplemente una barra de unos 3 metros de longitud, bueno, pues que la persona ciega va en el medio y luego hay una persona guía que va delante y otra persona guía también que va detrás, que la persona que va detrás puede tener también una visión reducida, ¿no? No tienen por qué ver perfectamente. Bueno, yo os voy a hacer un spoiler de esto. El vídeo que hemos visto es un tráiler de un documental más largo que un poco explica lo que hacemos en la asociación, ¿no? El título del documental es Ametsen indarrez aldaparikez, con la fuerza de los sueños no hay cuestas. Y os hago el spoiler de que por mucho que soñemos, las cuestas van a estar ahí. Eso no lo vamos a cambiar, pero sí que creemos en la asociación que con la fuerza de la voluntad sí podemos salvar esas cuestas, esos terrenos irregulares, ¿no? En nuestro caso es con la voluntad de los y las voluntarias que bueno, pues en cada salida nos ayudan a poder acceder a esos lugares a priori inaccesibles, ¿no? Entonces, en nuestro ámbito es quizá más sencillo, ¿no? Porque depende, más sencillo entre comillas, depende de la voluntad de las personas. Pero en otros ámbitos, en las ciudades, depende de otro tipo de voluntades también, de voluntades políticas, de voluntades económicas, de voluntades de personas que trabajan en administraciones, de técnicos, de expertos, que tienen seguramente muchos más medios que esta pequeña asociación a la que represento, ¿no? Os explico que bueno, las actividades principales de la asociación las englobamos en 3 capítulos, ¿no? La principal es organizar salidas a la montaña. Para ello contamos con lo que os he dicho, con 133 personas voluntarias y muchas veces su entorno, o sea, porque las personas pueden venir con sus hijos, sus amigos, sus padres, sus madres, con todo tipo de personas, y esa es nuestra actividad principal, ¿no? También hacemos un importante esfuerzo en formar a los voluntarios, ¿no? La realidad es que nos encontramos con personas con muy buena intención, que quieren ayudar, pero muchas veces es muy importante, ¿no? Canalizar, porque ayudar o ser solidario es importante, pero es importante no hacerlo de cualquier manera, ¿no? Os cuento una pequeña anécdota y es que, bueno, yo os he comentado, en el 2017 entré a formar parte de la Junta Directiva de Montes Solidarios y yo al principio era un poco reacia a crear la formación para cómo tratar a personas con discapacidad, ¿no? Porque dices, si somos como el resto de personas, es sin más, pues aprender a tratar, ¿no? Pues como tratas a cualquier otra persona. Pero sí que es cierto que bueno, pues a veces hay personas que se acercan, voluntarios y voluntarias que se acercan con una actitud más maternal, más paternal, menos adecuada, ¿no? Para lo que el mensaje que queremos transmitir de igualdad. Entonces, bueno, la verdad es que desde que creamos esta formación sí que nos parece, bueno, que los voluntarios y las voluntarias
y el resto de personas que formamos parte de la asociación, bueno, hemos aprendido un montón de distintas opciones, porque siempre se nos escapa alguna cosa, ¿no? Cuando Bego decía, ¿no?, que bueno, pues que lo importante es acercarte a la persona con discapacidad y preguntarle, ya, pero ¿y si tiene un trastorno del espectro autista? Entonces no te va a contestar. Se puede generar, ¿no?, en el ambiente en el que nos movemos, pues cierta tensión de decir, el voluntario quiere ayudar y como que insiste en acercarse a la persona y la persona igual tiene ahí una barrera que no le permite, ¿no?, responder. Entonces es importante, bueno, en la formación lo que valoramos es pues intentar que las personas, los voluntarios y voluntarias, conozcan otras realidades para que sea más fácil acceder a ellas, ¿no?, y para que las personas usuarias se sientan cómodas, que es lo fundamental, pero también es importante, además en un entorno de voluntariado, que las personas voluntarias también se sientan cómodas y seguras a la hora de realizar una labor, ¿no? Nos parece fundamental. Luego también hacemos una labor educativa, ¿no? Damos charlas en los diferentes, bueno, pues en centros educativos y de todo tipo, ¿no? Explicaros, ahora hay que resumir mucho, que ya me han sacado el papelito, que bueno, realizamos una actividad que seguramente la propia actividad de la asociación favorece que sean actividades, pues eso, intergeneracionales y muy transversales, ¿no? Porque, bueno, acogemos a todo tipo de personas de diferentes edades, de diferentes situaciones. Vemos que aunque nuestra actividad en su origen estaba orientada a personas con baja visión o discapacidad física, se van acercando personas con otro tipo de discapacidades que se sienten en un entorno, pues, amigable, digamos, ¿no? Y en el que se sienten seguras. Bueno, yo os quería bueno, ya compartir una serie de reflexiones que he hecho estos días, ¿no?, pensando en que tenía que venir aquí a hablaros. Bueno, compartimos, yo creo que las personas con discapacidad, ¿no?, ciertas demandas o ciertas cuestiones con otro tipo de luchas por los derechos, ¿no? En la lucha feminista se habla mucho de que faltan referentes, ¿no? Yo creo que en el mundo de la discapacidad también nos faltan referentes, ¿no? Y tenemos que ser igual las personas con discapacidad que estamos aquí, igual esas personas referentes, porque los derechos que vemos que hemos ido adquiriendo, también hemos visto que también en otro tipo de luchas se han ido hacia atrás, ¿no? Entonces tenemos que dar pasos firmes hacia adelante, pero también sin perder el pie y sin perder lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Y ya para finalizar, os quería comentar algo que, bueno, seguramente igual lo habéis oído, ¿no? Uno de los últimos astronautas seleccionados para la ESA tiene una discapacidad física, ¿no? John McFall. Bueno, escuché el otro día que bueno, pues que él dijo una frase pues muy sencilla, muy simple, pero bueno, muy potente, ¿no? El espacio es de todos, ¿no? Y yo creo que igual tenemos que dejar, es una licencia poética, permitidmela, dejar de hablar de inclusión y empezar a hablar de no excluir a nadie. Porque si hablamos de inclusión, pensamos en incluir pequeños conjuntos, tipos de gente o lo que fuera. Pero si pensamos que no tenemos que excluir a nadie, pues yo creo que el punto de partida es sutilmente diferente, ¿no? Es como, bueno, es que no podemos excluir a nadie desde las instituciones a las que bueno, que están en nuestro entorno, desde las asociaciones y desde cualquier sitio. Y bueno, esto es todo, espero que os haya gustado.